esta mañana y le invito a que vayamos a la palabra del Señor y que podamos abrir nuestra escritura en el libro de Apocalipsis 21. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Estamos en el tema de nuestra escuela dominical, de nuestra escuela dominical, y la semana pasada tuvimos nuestra primera clase de introducción. Entonces vamos a continuar con esta lección, y en esta mañana vamos a ir a nuestra clase número 2, y para esto vamos a leer nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer en el versículo 1. Okay. Y entonces leemos la escritura. Dice Apocalipsis 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Estamos en nuestro tema, donde vamos a estudiar las 12 puertas de la nueva ciudad. Y estamos la semana pasada y recibimos una introducción sobre algunas características, sobre algunas cualidades de la nueva ciudad, ¿verdad? Y vimos el pastor estaba hablando acerca de cómo se forman las perlas, ¿verdad? Y cómo nosotros, a través de las situaciones difíciles que nosotros vivimos, podemos convertirlas en perlas para nuestra eternidad. El propósito de este estudio es que nosotros podamos aprender acerca de estas 12 puertas que hay en la nueva ciudad, porque cada una de ellas tiene un nombre de las tribus de Israel, y cada uno de los nombres de las tribus tiene un significado, ¿verdad? Y cuando hablamos del nombre, hablamos del significado de una naturaleza o del carácter. Entonces, aquí donde leímos en Apocalipsis 21, ¿verdad? Nos dice que hay una nueva ciudad. Hay una nueva ciudad, hay un lugar donde el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Aquí nos dice la escritura, ¿verdad? Que Juan vio un cielo nuevo, una nueva tierra, pero también vio la nueva Jerusalén. Dice que descendió del cielo de Dios, y dice que ahí, ¿verdad? Será un tabernáculo, y ahí moraremos con el Señor. Y algo que nos dice la escritura, ¿verdad? Dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Entonces, este es nuestro llamado, esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Que todo lo que podemos nosotros vivir y tener en este tiempo, en este espacio de tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Es temporal, es pasajero, pero nuestro llamado, ¿verdad?, es estar en esa nueva ciudad, porque ahí va a estar Dios. Y como Él va a estar ahí, dice, ya no habrá llanto, ya no va a haber tristeza, el Señor va a enjugar toda lágrima. Entonces, nosotros estamos corriendo con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Después de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos corriendo con toda nuestra fuerza para poder llegar no solamente al cielo nuevo o a la nueva tierra, sino poder estar en la nueva ciudad. En el libro de Juan, capítulo 14, lo voy a leer, si usted puede acompañarme, ¿verdad? Es un pasaje que conocemos, pero lo estamos utilizando en esta mañana para introducirnos en este tema. En el capítulo 14, ¿verdad? Dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. No se turbe vuestro corazón,
¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para estar trabajando en este tiempo, en nuestras vidas y en nuestros corazones? Es que usted y yo estemos nuevamente con Él. Sí, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y acabamos de leer en Apocalipsis 21 que nos dice, ¿verdad?, que Él va a estar en esa nueva ciudad. Entonces, el anhelo de nuestro corazón es estar con Él, ¿verdad? Y necesitamos nosotros correr con todas nuestras fuerzas para poder alcanzar esa morada espiritual, y que también tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en esta mañana, nuestro tema, la primera puerta que vamos a ver nosotros, la primera puerta de la nueva ciudad, es la puerta de Judá, la puerta de Judá. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, conocemos el significado de Judá. Permítame en esta mañana recordárselo, ¿verdad? Y Judá significa alabar, Judá significa celebrar, Judá significa exaltar, Judá también significa dar gracias, Judá significa venerar, significa consagrado, ¿sí? Entonces, todas estas son las palabras, son los significados de Judá: alabar, celebrar, exaltar, dar gracias, venerar y consagrado. Entonces, encontramos que la primera naturaleza que nosotros encontramos que necesitamos adquirir para estar en la nueva ciudad es la naturaleza de Judá, ¿sí? Nosotros necesitamos desarrollar alabanza y gratitud, ¿verdad?, por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, por los principios de Dios. Judá nos da la enseñanza de ser agradecidos. Judá nos da la enseñanza de celebrar por lo que Dios ha hecho por nosotros. Ciertamente muchas veces nos referimos, ¿verdad?, solamente a Judá como alabanza, pero en esta mañana, al ver estos significados, ¿verdad?, nos hace entender que nosotros necesitamos desarrollarnos en la gratitud, porque Judá significa dar gracias. Entonces, podemos en esta mañana agradecer la vida. En esta mañana podemos agradecer que aún ustedes en sus hogares puedan escuchar la palabra de Dios y unirse a muchos de la iglesia, de otras iglesias, ¿verdad?, para adorar al Señor. Muchas veces podemos, ante las circunstancias, ¿verdad?, desanimarnos, desalentarnos. Muchas veces podemos, ante las situaciones, ¿verdad?, tener dudas, tener ciertas situaciones que nos atemorizan, pero cuando nosotros vemos en la Escritura que algo que tenemos que adquirir es la gratitud, podemos cambiar nuestra manera de actuar, podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, y entonces podemos ver que en todas las cosas hay un propósito. Después de todo esto, que salgamos de esta situación, ¿verdad?, si aprovechamos el tiempo para agradecer, entonces podremos salir con recompensa, podremos salir con un nuevo galardón, con un nuevo crecimiento espiritual, a manera de que nosotros podamos ver ese crecimiento y ese desarrollo en nosotros. ¿Se ven las diapositivas? Ok, entonces ustedes están viendo ahí una diapositiva, ¿verdad?, donde encontramos la escritura en Hebreos 4:12. Si podemos ir ahí. Hebreos 4:12, vamos a leer en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Y vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿Sí? Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta puerta de Judá, que tiene que ver con la alabanza, la celebración, el exaltar y dar gracias, está relacionada con una de las parábolas. La semana pasada ustedes tuvieron referencia de la parábola cuando el Señor invita, el padre de familia invita, ¿verdad?, a la boda de su hijo y hace un llamado a asistir a las bodas de su hijo, ¿verdad? Y esta mañana nuestra parábola tiene que ver con la parábola del sembrador. Entonces, por eso dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. No importa si usted la está recibiendo en esta mañana a través de línea, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la palabra, ¿verdad?, que la palabra de Dios no vuelve vacía en nuestro corazón. Cuando hay un corazón preparado, cuando hay un corazón dispuesto, la palabra de Dios, ¿verdad?, viene y produce el efecto por el cual dice fue enviada y fue dada. Entonces, en esta mañana, ahí en su casa, usted puede sentir el poder de esta palabra tocando su corazón, hablando a su mente, hablando a su voluntad para poder, ¿verdad?, tener el fruto que Dios desea. Entonces dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, vamos en esta mañana a reflexionar y vamos a tomar la porción de la Escritura y vayamos entonces para recordar la parábola del sembrador en Mateo 13:1, ¿sí? Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, donde usted podrá ver las diferentes etapas de la parábola del sembrador. Entonces vamos a ir a Mateo 13:1-4. Y vamos a leer. Y esta palabra, aun cuando la hemos oído por tanto tiempo, es poderosa para obrar en esta mañana algo nuevo en nuestro corazón. Hoy que estamos viviendo una nueva situación, algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero hoy por eso la palabra de Dios sigue siendo poderosa porque la necesitamos. Entonces Mateo 13:1, vamos a leer en la Escritura. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes. Y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí que el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha profundidad, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y decía la palabra de Dios, esta escritura la conocemos por mucho tiempo, la hemos leído, la han predicado muchas veces, pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si la palabra de Dios hoy está apuntando a esta parábola del sembrador, es porque el Señor quiere que nosotros trabajemos en nuestro corazón. Que nosotros podamos reconocer cada una de las áreas que hay en nuestro corazón. Sin duda que hay una tierra que ha sido trabajada, ha sido labrada, en la cual ya hay un fruto, pero todavía puede en nuestro corazón haber ciertas áreas que nosotros necesitamos trabajar, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, utilizar la palabra para que la palabra transforme estas áreas de nuestro corazón. Dice, ¿verdad?, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es la semilla.
La semilla es la palabra de Dios. Y esa semilla, en una semilla está contenido todo el potencial sobre un árbol, sobre una planta, ¿verdad? Ahí en esa pequeña semilla está contenida todo el potencial para desarrollarse y convertirse en algo grande que pueda dar fruto. Muchas veces nosotros tenemos en poco la palabra. Tal vez en esta mañana pueda decir, me conecté al internet para escuchar la parábola del sembrador. La he escuchado muchas veces, ¿sí? Pero algo que nos enseña Judá es a ser agradecidos por la semilla. Ser agradecidos por la semilla que es la palabra de Dios. Porque cuando Dios envía la semilla a nuestro corazón, es la oportunidad en la cual la semilla puede aferrarse a la tierra de nuestro corazón y puede producir en nosotros cambios, puede producir en nosotros transformaciones. Muchas veces, ¿verdad? Como cristianos podemos estar estancados sin ver a lo largo de nuestra vida cambios. Pero es porque no hemos trabajado la tierra de nuestro corazón y no hemos abrazado la semilla. Porque muchas veces, en lugar de alabar, de agradecer, ¿verdad? La semilla que hemos recibido, ¿verdad? La tenemos en poco, ¿sí? La tenemos en poco y decimos, ay, pero sí es esa semilla otra vez, es esa palabra otra vez. Pero dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Que cuando nosotros la recibimos tiene el poder de transformar y de cambiar nuestra vida y necesita, ¿verdad? Un lugar y necesita un campo que haya sido trabajado a través de la oración, a través de la entrega, a través, ¿verdad? De negarse a sí mismo para que esa semilla pueda encontrar una tierra fértil. Entonces, en esta mañana, a modo de repaso, ¿verdad? Vemos la siguiente diapositiva. Y vemos que el Señor nos dice los diferentes tipos de tierra en la que cae la semilla. Y vemos aquí entonces que la semilla primero cae junto al camino. Esta primera parte de la semilla cae junto al camino, lo leímos aquí. En el versículo 4, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, ¿qué pasa cuando la semilla cae junto al camino? Hay dos enemigos, ¿verdad? Hay enemigos de la semilla y los dos enemigos que encontramos para la semilla que cae junto al camino es la duda y la incredulidad, ¿sí? La semilla, hemos hablado, ¿verdad? Cuando un camino ha sido transitado, no tiene, es duro, no tiene la humedad, no tiene a dónde se pueda arraigar la semilla, de tal manera que queda en la superficie, queda por encima, de tal manera que queda a merced de las aves. Y las aves pronto vienen y se comen esa semilla, ¿verdad? Y la semilla se pierde. En nuestra vida espiritual tenemos que trabajar en nuestro corazón y tenemos que luchar en contra de la duda y de la incredulidad. La semilla tiene sus enemigos y lo vamos a ver en cada una de las tierras. Hay enemigos de la semilla, con lo cual nosotros tenemos que vencer y tenemos que trabajar nuestra tierra a fin de ser tierra fértil. Entonces, vienen las aves, dice aquí la escritura, si nosotros leemos en el versículo 18, ¿verdad? Dice en el mismo versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Entonces, a veces no entender la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que nos dice aquí, no entender la palabra de Dios hace que el enemigo no la robe. No le entiendo. Ay, ¿será cierto lo que me están diciendo? ¿Será cierto lo que dice la palabra? ¿Será cierto, verdad, que se van a cumplir las cosas que dice la Biblia? ¿Será cierto todo lo que se está escuchando alrededor, que me debo preparar para el rapto? Y muchas veces no entendemos y entonces hay un enemigo que está presto para robarse esa semilla. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado y hemos sido incrédulos? Pero Judá, ¿verdad? Judá nos enseña a que agradecer la palabra aunque no la entendamos.
Judá nos enseña a abrazarnos a la verdad aunque no la entendamos. Porque esa palabra, aun cuando no la entendemos en ese tiempo, en un tiempo más adelante va a ser lo que nosotros necesitamos para la necesidad que venga a nuestra vida. Nosotros nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar en una situación así de aislamiento, ¿verdad? Que no íbamos a poder venir a la iglesia y congregarnos y adorar al Señor, ¿verdad? Pero el saber que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos iban a suceder todas estas pestes y todas estas situaciones, ¿verdad? Nos hace que entender el tiempo que estamos viviendo, pero para mucha gente a lo mejor no lo entiende y le hace dudar y le hace ser incrédulo al tiempo que estamos viviendo como iglesia. Entonces es solamente un ejemplo, pero sin duda que a lo largo de nuestra vida la palabra hemos recibido muchos principios de Dios, pero que muchas veces no los guardamos. Pero dice aquí que Judá nos enseña a abrazar esa verdad y a guardarla y a atesorarla. Hermanos, tenemos mucha palabra. Gracias a Dios hoy podemos estar en nuestras casas, ustedes en sus casas, nosotros aquí, pero tenemos la palabra de Dios. Pero tal vez llegue un tiempo donde no vamos a poder tener una Biblia. Y lo único que tendremos es la semilla que recibimos durante todo este tiempo. La semilla que ya fue sembrada, pero la semilla que también atesoramos y que tendremos el tiempo de sembrar. Entonces, es importante, hermanos, entregar nuestra duda, quitar nuestra incredulidad y poder pedirle al Señor que nos dé el entendimiento y la sabiduría para conocer el tiempo que estamos viviendo. Y que en medio de todas las cosas que suceden, no dudemos de que el Señor está con nosotros, de que el Señor es fiel, amén, y que Él prometió, ¿verdad?, obrar en nosotros y Él está perfeccionando su obra en nosotros, lo está haciendo ahora a través de situaciones, ¿verdad? No sabemos lo que vendrá adelante, pero déjeme decirle, hermanos, es el Señor trabajando en nuestras vidas y hoy más que nunca necesitamos confiar en la palabra de Dios, confiar en la fidelidad de Dios, confiar en su soberanía, confiar que Él está en el control, no permitir que nada de lo que viene a nuestra vida hoy o en adelante, ¿verdad?, nos atemorice para desconfiar de Él, sino que podamos ser prudentes y que podamos, hermanos, abrazarnos a la verdad de que somos pasajeros en esta tierra, ¿verdad? Que esto que estamos viviendo es temporal, pero que hay una nueva ciudad que nos está esperando. Entonces, hermano, tenemos que orar porque hay cierta incredulidad en nuestro corazón. Tenemos que orar porque hay dudas en nuestro corazón y tenemos que pedir al Señor que eso no nos aparte en el tiempo difícil, sino que nos arraigue. Amén. La siguiente parte que tenemos de la tierra, ¿verdad?, es la que cayó en las piedras. Y dice que la semilla que cayó en las piedras, el versículo 20 nos dice, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Entonces aquí encontramos, hermanos, que la semilla que cae en los pedregales no tiene profundidad, ¿verdad? Dice que no tiene raíz en sí, es temporal, porque la dureza de la piedra, ¿verdad?, no le permite echar una raíz con profundidad. Tenemos nosotros, hermanos, que trabajar en nuestro corazón y pedirle al Señor que obre nuestros corazones y quite toda la dureza. Aquí en esta porción de tierra, en donde hay piedras, tenemos que vencer la dureza y la rebelión. ¿Qué es la dureza y la rebelión? Son las actitudes y pensamientos que impiden que se grabe la palabra en nuestro corazón. Hay mucha dureza en nuestro corazón y muchas veces en lugar de abrazar la semilla, la semilla no haya dónde echar raíces y dónde permanecer. Muchas veces la dureza que hay en nuestro corazón, la rebelión, el enojo nos impide. Es como si tuviéramos un corazón permeable,
¿verdad? Impermeable, perdón, donde no penetra nada, donde no penetra nada. Y muchas veces somos cristianos, pero no hemos permitido que nueva semilla entre en nuestro corazón. Nos hemos conformado con saber, con entender ciertas cosas, pero yo le pregunto en esta mañana, si en esta mañana, con los sucesos que estamos viviendo, con lo que puede acontecer, si en estos días fuera el rapto, realmente tenemos el crecimiento, el desarrollo espiritual que tenemos. Yo creo que no, por eso el Señor nos sigue dando oportunidad, para que podamos recibir nueva semilla y para que podamos permitir que la semilla crezca en nuestro corazón. Pero necesitamos vencer la dureza de nuestro propio corazón y la rebelión, quitar todo pensamiento que nos impide, ¿verdad? Y que entonces podamos recibir la palabra con gozo, que podamos alabar el nombre del Señor por la palabra que nos da. No importa si en el momento nos duele, no importa si en el momento nos confronta, es la palabra de Dios que ha sido enviada para prepararnos para el día de su venida. Dice la siguiente porción de la tierra, ¿verdad? Es aquella que cayó entre espinas. Y las espinas nos hablan, ¿verdad?, de los cuidados de este mundo, nos hablan del engaño de las riquezas y nos hablan de los pasatiempos de la vida. Leemos en el versículo 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacen infructuosa. Quiero que leamos en Lucas capítulo 8 y vamos a leer ahí en el versículo 14. Lucas 8:14. Y leemos esta porción aquí, dice, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. ¿Cómo nos amplía un poquito esta porción acerca de esto que tiene que ver con las espinas? Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. ¿Sí? Entonces, hay algo que hace infructuosa la semilla, ¿verdad? Y son los cuidados de este mundo, es el engaño de las riquezas y los pasatiempos de la vida. Nosotros, hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo en nuestras casas, ¿verdad? Y hace 8 días yo creo que no habíamos pensado en dejar de hacer muchas cosas. A veces hasta el propio domingo estamos pensando en lo que tenemos que hacer el lunes o saliendo, ¿verdad? Porque hay muchos cuidados, dice los cuidados. Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que ocuparnos, hay muchas cosas de las que hemos decidido ocuparnos, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que son un engaño y son las riquezas. Hay mucha gente que ha puesto sus prioridades en las riquezas terrenales antes que en las celestiales. Hay mucha gente que le presta mucha atención a sus pasatiempos, que no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para ir a la iglesia entre semana, no tiene tiempo para ir a la iglesia en domingo, ¿verdad? Y todo esto hace que la semilla que ha sido recibida por la persona, dice, se haga infructuosa, no lleva fruto. Recibe la semilla, pero todas estas cosas, estas 3 cosas, hacen que no lleve fruto, que se pierda la semilla. Entonces, les decía, hace 8 días, ninguno de nosotros hubiera pensado estar sin poder salir. ¿Cuántas cosas no hemos dejado de hacer por esta situación en nuestra ciudad? ¿Verdad? ¿Cuántos están yendo todavía a trabajar, pero escuelas, deportes, ¿verdad?, pasatiempos, ya no se pueden realizar porque nos han pedido no salir? Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?
a cuántas cosas nosotros le hemos dado nuestra fuerza, nuestro tiempo, a cuántas cosas le hemos invertido más que a Dios. Y ahorita que estamos aislados, que no salimos de casa, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente lo más importante que tenemos es Dios y nuestra familia. Sí, lo han comentado en las redes, ¿verdad? En diferentes textos y todo, pero es real. Ahorita que muchas cosas se han detenido, nos damos cuenta que ahí en nuestra casa lo único que tenemos es Dios y a nuestra familia. Todo lo demás se ha detenido. Trabajos para algunos, escuelas, deportes, clubs, todo eso se ha detenido por causa de una enfermedad. Pero que podamos nosotros reflexionar en este tiempo, hermanos, y darnos cuenta que cómo todo eso se puede quedar a un lado, pero que lo único importante es Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos afanamos? ¿Cuántas veces nosotros dejamos la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios por afanarnos, por tener más riquezas, más bienes, más propiedades, más cosas en nuestra casa, más comodidad, ¿verdad? Y le damos a eso mucho cuidado, mucho énfasis, pero necesitamos reflexionar en este tiempo. En este tiempo que estamos en nuestras casas, tenemos que reflexionar y tenemos que nuevamente establecer prioridades. Hoy quisieran muchos de ustedes estar aquí en la casa de Dios porque está el anhelo en sus corazones de estar aquí. Pero para algunos, tristemente, es un día igual porque no acostumbran estar en la casa de Dios. Pero que nosotros podamos reflexionar y que podamos asentar prioridades y que podamos ver que todo lo que ofrece el mundo allá afuera es un engaño. Hace unos días pensábamos que sin hacer o estar en algún lado o sin tener algo no podríamos sobrevivir, y hoy ya no lo tenemos. Ya no está. Y nos damos cuenta que estamos vivos, que estamos bien, que podemos funcionar sin ciertas cosas. Pero le hemos fallado y hemos pecado delante de Dios en no estar en la casa de Dios el domingo, en no estar en la casa de Dios entre semana, en no tener tiempos de oración, en no buscar a Dios en nuestras casas, porque nos hemos puesto a cuidar muchas cosas, a acumular muchos bienes y a buscar pasatiempos fuera de Dios. Pero hoy podemos en este tiempo nosotros arrepentirnos y hacer buen uso de lo que hoy estamos viviendo como iglesia, como familias, y buscar a Dios, ¿verdad? Y ponerlo a Él como la prioridad de nuestra vida, porque solamente, hermanos, si nosotros trabajamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y si nosotros buscamos a Dios, la semilla que hemos recibido podrá dar el fruto que el Señor quiere en nosotros. No podemos nosotros tener en poco la palabra. Tenemos que amar la palabra, por pequeña que sea, ¿verdad? La porción, por pequeña que sea el versículo, la palabra de Dios es poderosa y tenemos que tomarla y tenemos que buscar que caiga en un buen campo, en una buena porción de tierra. La siguiente cosa que nosotros encontramos en la parábola del sembrador es la tierra que cayó en buena tierra, ¿sí? En buena tierra, y dice que la semilla que cayó en buena tierra, ¿verdad? Es una semilla que sí tiene fruto. Todas las anteriores no tienen fruto. La semilla o se pierde o es infructuosa. Pero aquí en la cuarta porción de tierra, ¿verdad? Nos habla que la tierra es una tierra buena y entonces produce al 30, al 60 o al 100%. Pero aquí, hermanos, aunque es una buena tierra, también hay enemigos. Y el enemigo de la buena tierra es la pereza y es la comodidad, ¿verdad? Algo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Es que tú piensas que no tienes necesidad de ninguna cosa.
En otras palabras, le está diciendo, tú estás cómoda como estás. Tú estás cómoda con lo que tienes, ¿verdad? Y no te das cuenta que tienes necesidad, ¿verdad? Y le dice al Señor, yo te aconsejo, ¿verdad? Y el Señor le aconseja arrepentirse, el Señor le aconseja, ¿verdad? Salir de la tibieza. La tibieza tiene que ver con la comodidad y con la pereza espiritual. Muchas veces caemos en esa pereza y en esa comodidad de medio orar, de medio leer la palabra, de medio ser cristianos. Pero hermanos, aquí en la buena tierra tenemos que vencer contra la tibieza. Tenemos que vencer la pereza y la comodidad. Por eso ahorita en la mañana, ¿verdad? También parte de las recomendaciones, ¿verdad? Arréglate para tener este servicio. No lo hagas en tu cama, no lo hagas ahí en tu sofá cómodamente, porque es el día del Señor. Ya tienes que hacerlo mejor para el Señor. Tienes que salir de tu comodidad, hacer un sacrificio, convertirte en un sacrificio para el Señor. Dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo, agradable para el Señor. Entonces, tenemos que vencer en este tiempo la pereza y la comodidad. No porque ya pensemos, ¿verdad?, que tenemos una buena tierra y ya hemos visto semillas en nuestro corazón que han dado fruto en nuestro corazón. No quiere decir, ¿verdad?, que no haya un enemigo que pueda robarnos la semilla o hacerla infructuosa. Debemos ser diligentes. La palabra de Dios, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que debemos ser diligentes, no debemos ser perezosos, sino que tenemos que seguir trabajando con nuestro corazón. Estas porciones de tierra que nos habla la parábola del sembrador están en nuestro corazón. Hay una parte que es dura en nuestro corazón. Hay una parte, ¿verdad?, que no ha sido trabajada y por eso la semilla no, aunque cae, no puede ser sembrada, no puede ahí echar raíces. Hay piedras en nuestro corazón, hay espinas. Hemos estado afanados, hemos estado corriendo, tratando de alcanzar tantas cosas temporales y pasajeras. Pero necesitamos trabajar en nuestro corazón a fin de ser buena tierra. Y no solamente al 30, al 60 o al 100%, sino que podamos ir a la extra. Y ahora, como hemos aprendido, no solamente al 100%, sino al 120%, que toda la semilla que nosotros recibimos pueda tener un fruto agradable para el Señor. Entonces, esta escuela dominical, ¿verdad?, está relacionada con la semilla y con la gratitud que nosotros tenemos que tener por la semilla de la palabra de Dios. Yo pienso en esta mañana y digo, si ya no tuviéramos la Biblia, si ya no pudiéramos reunirnos, realmente nos daríamos cuenta a lo mejor cuán escasos estamos, ¿verdad? Porque cuánto hemos memorizado, cuánto realmente hemos atesorado en nuestro corazón para el tiempo de la necesidad. Y esto es solamente un ensayo, por así decirlo, o es una oportunidad de ver que tal vez en tiempo delante, ¿verdad?, no haya la oportunidad de congregarse, pero cuánto realmente estamos siendo preparados, cuánto estamos preparando a nuestra familia, cuánto nos estamos preparando nosotros para poder vivir, ¿verdad? Es como pensaba hace un momento José, ¿verdad? Cuando estuvo en Egipto, dice que iba a venir tiempo de hambre, iba a venir 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y el consejo que le da José al faraón le dice, ¿verdad?, en estos 7 años de abundancia, guarda todo el grano que puedas, porque van a venir 7 años de hambre. Y dice que así lo hizo Faraón, ¿verdad? Y pudo el pueblo sobrevivir. La gente en ese tiempo pudo sobrevivir por este consejo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el consejo para ahora? No tengas en poco ninguna porción de la palabra. Abrázala, atesórala. Estamos en el tiempo de la abundancia. Atesora y guárdala en tu corazón. Trabaja con la dureza, trabaja con la incredulidad, trabaja con los afanes. Pon en orden tus prioridades y deja que el Señor obre en este tiempo buena tierra en tu corazón, porque es el tiempo de atesorar.
Vendrán tiempos difíciles de hambre, donde lo único que nos va a hacer permanecer y lo único que nos va a ayudar a estar seguros, esperando el momento del rapto, es toda la semilla que habremos guardado. La parábola del sembrador, que muchas veces la hemos escuchado, pero es palabra viva y eficaz. Que en esta mañana, si tú la tomas y escudriñas y la aplicas a tu corazón y escudriñas tu corazón, te va a ser de gran bendición, porque todos tenemos espinas, porque todos tenemos piedras, porque todos hemos estado muy atareados dejando a Dios a un lado. Pero Dios nos ha puesto en un alto, Dios nos ha puesto en pausa para que volvamos nuestro corazón al Señor y reconozcamos que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos nada, que Él si quisiera ahorita podría tomar nuestra vida, pero que nos va a dejar más tiempo a fin de que sigamos trabajando nuestro corazón y podamos tener el fruto, el crecimiento, el desarrollo para estar en esa nueva ciudad. Yo le invito a que agradezcamos en esta mañana esta palabra y que con honestidad vengamos al Señor ahí en lo personal y que digamos: Señor, en este tiempo muéstrame las espinas, las piedras, muéstrame la incredulidad, la dureza, muéstrame la rebelión que puede haber en mi corazón. Muéstrame qué tan cómodo he estado este tiempo, qué tan perezoso he sido espiritualmente, y ayúdame a cambiar. Ahí donde está, oremos y demos gracias. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, la necesidad de nuestro corazón. Señor, gracias porque en esta mañana tú nos llamas al arrepentimiento y nos llamas, Señor, a labrar la tierra de nuestro corazón. ¿Cuántas veces, Señor amado, hemos escuchado aquí en este lugar, en esta iglesia, Señor, en este templo, hemos escuchado tu palabra y hemos sido indiferentes, Señor, a tu palabra? Hemos estado sentados en estas sillas, en este templo, pero no hemos aceptado la palabra, no hemos recibido la semilla. Señor, que la experiencia que hoy estamos teniendo abra nuestros ojos, Señor, para prepararnos para el tiempo difícil que vendrá. Que cuando regresemos, Señor, a este templo, podamos regresar con un corazón hambriento, Señor. Que podamos regresar, Señor amado, con un anhelo nuevo, Señor, de abrir nuestros oídos y de abrir nuestro corazón para recibir la palabra, porque hoy es el tiempo de la abundancia. Porque hoy, Señor, se puede oír tu palabra, hoy se puede compartir tu palabra, hoy nos pueden dar palabra, pero vendrá el tiempo de hambre, de necesidad, donde solamente lo que habremos guardado en nuestro corazón nos va a sustentar. Donde solamente lo que habremos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón nos va a alimentar para el tiempo difícil. Hoy no es el tiempo difícil, porque hoy podemos, a través de estas herramientas del internet, escuchar palabra. En este momento y al rato alguien puede volverse a conectar o abrir otra página de alguna otra iglesia y puede escuchar palabra. Pero el tiempo difícil es cuando no se va a poder predicar, cuando no nos podremos reunir. Pero, Señor, hoy es el tiempo que, Señor, este tiempo que estamos viviendo, abra nuestros ojos, abra nuestro corazón, nos motive, nos empuje, Señor, a volver a nuestras congregaciones, Señor, y a buscarte con todo nuestro corazón. Que cuando volvamos, Señor, a nuestra congregación podamos, Señor, venir con toda la intención de llenarnos de ti, de llenarnos de tu presencia, y que ahora que estamos en nuestros hogares, Señor, podamos aprovechar la oportunidad de levantar el altar en nuestra familia, Señor. Que podamos levantar un altar, Señor, donde diariamente como familia, Señor, podamos buscar tu rostro, Señor. En esta hora, Padre, si hay alguna duda, alguna incredulidad, te rogamos, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos. No permitas que esta situación traiga miedo. No permitas que esta situación, Señor amado,
traiga desánimo, desaliento, que podamos recordar tus promesas, que podamos pararnos firmes sobre la roca, que podamos dar testimonio, que podamos predicarle a aquellos que tienen miedo. También, Señor amado, no permites que seamos indiferentes a lo que está ocurriendo al mundo. Ayúdanos, Señor, a quitar la dureza y a ver la necesidad que hay, Señor, de ti en nuestra familia, en nuestra vida y alrededor nuestro, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla nuestra vida, Jesús. Señor, te pido que en esta mañana te manifiestes ahí donde está tu pueblo. Y Señor, que tú en este día pongas peso, Señor, en el corazón de cada uno de ellos. Señor, que podamos no solamente velar por nosotros, sino que podamos rogar por otros. Ayúdanos, Señor amado, a llevar este tiempo, Señor, que es nuevo para nosotros, de una manera que traiga frutos, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia y en los que están alrededor de nosotros, Señor. Ara la tierra de nuestro corazón. Ara la tierra de nuestro corazón, Señor. Ven y remueve todo lo que está dentro de nuestro corazón y muéstranos, Señor, para que podamos arrepentirnos. Mueve nuestra vida hacia ti y que podamos, Señor amado, recibir esa semilla que es poderosa y que es eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Y hoy tiene un propósito. Gracias, y tiene poder para obrar en tu corazón ahí donde estás. Gracias, Jesús. Sí, invitamos, hermanos, a orar. Vamos a orar un momento por la palabra y para pedir que la sangre de Cristo nos limpie. La pastora va a dirigir. Después vamos a tener unos cantos para glorificar al Señor. Vamos a seguir conectados. Entonces, si gusta estar con nosotros y orar juntos. Amén. Puede doblar sus rodillas, inclinar su rostro, después acompañarnos a la alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a continuar con este tiempo para orar. Si usted se acaba de conectar, si usted acaba de entrar a la página, ¿verdad? Acabamos de tener nuestra escuela dominical, pero vamos a tener nuestro tiempo de mediodía y vamos a orar. Ok, vamos a pedir al Señor.